Hola, mi estimado estudiante, alumno de la familia comeniana. Te saluda tu profesor de comunicación y en esta oportunidad vamos a comenzar esta nueva faceta de clases virtuales, continuando por supuesto con los temas del módulo que hemos venido desarrollando. ¿Sí? Y como es propio de esto, anteriormente hemos visto lo que es eh, los planos del lenguaje, hemos visto también lo que es propiamente dicho, ¿no? Las diferencias que éstas tienen. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver, vamos a eh, continuar con esa temática, para lo cual te voy a explicar esta parte, ¿no? ¿Qué es el lenguaje? Cuando hablamos de qué es el lenguaje, este lenguaje, si yo te preguntaría y yo te dijese, ¿qué es para ti el lenguaje, estimado estudiante? De pronto alguien me respondería y me diría, profesor, viene a ser el curso que llevo desde primaria, es más, inicial, primaria y secundaria, ¿cierto? Entonces es por ello que este curso se lleva, ¿no? Desde la infancia, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos y queremos ver esta parte de lo que vendría a ser el lenguaje, este lenguaje pues comprende muchas disciplinas, la han estudiado, la han tratado de diferentes puntos de vista con la finalidad de tener cada uno de estos eh, eh, una estima sobre la parte científica, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir viendo esta oportunidad. También vamos a ver las características propiamente dichas del lenguaje, ¿no? Y las características es como ver el perfil, pues, ¿no? Del lenguaje, de qué trata, en qué consiste este lenguaje. Entonces, para ello, yo eh, te he mostrado y te voy a mostrar acá ciertas características. Mira, acompáñame. Cuando hablamos del lenguaje, desde el punto de vista, desde la disciplina de la psicología, ¿qué nos dice que es? El lenguaje, dice, es la facultad exclusivamente humana. ¿Por qué hablamos que el lenguaje va a ser la facultad exclusivamente humana? Para entender esto mejor, el ser humano es el único ser posible que hace esto, ¿no? De poder, ¿qué cosa? Razonar para después emitir, ¿qué cosa? Juicios. Eh, Puede emitir juicios, puede emitir opiniones sobre diversos temas. Es por eso que tú tienes que saber, mira. ¿Y la psicología qué dice? Es facultad exclusivamente humana, porque la psicología estudia el comportamiento de el ser humano. ¿Y mediante qué? Los lenguajes. Recuerda que hay diversos tipos de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de programación, el lenguaje sobre el fútbol, ¿no? Ahora que no se puede jugar por esta situación en la que tal vez nos encontramos, ¿no? El lenguaje de las flores. ¿Tú has percibido? Claro que sí. Entonces, eso vamos a ver. Y la psicología nos dice pues que es netamente nuestra por el mismo hecho de razonar. La abstracción que sucede dentro de lo que es nuestra mente para poder volverlo de manera física, el habla, ¿no? La parte física. Entonces, mi estimado joven, alumno, tú que me estás mirando, vamos a ver que justamente eso, desde el punto, desde la disciplina de la psicología, vamos a ver que este lenguaje va a ser propiamente nuestra. Y nadie más. Y por ahí alguien me dirá, pues no, mi alumno, me dirá, profesor, pero el que también puede hablar es mi loro. Perfecto. Pero si nosotros vamos a ver este aspecto del loro, de los animales, propiamente, ellos también tienen cierto lenguaje, pero no es como el nuestro, que es hablado y mediante una razón, un raciocinio que se va a ir dando. Por supuesto que no. Entonces, en ese sentido vamos a llegar nosotros a este aspecto. ¿Sí? Entonces, vamos a comprender eso. El oro, obviamente,
va a reproducir palabras aprendidas y de manera repetitivas. Exacto. Entonces no podríamos decir nosotros que ese loro habla, porque, a ver, pregúntale a tu loro cuánto es 2 más 2, si nunca lo ha escuchado, esa expresión 2 más 2 es 4, nunca te va a poder responder, porque el loro, ¿qué cosa? O tu mascota no razona. Entonces, por eso se dice que es exclusivamente humana. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de la disciplina de la lingüística, que de pronto ahí es donde nos va a interesar un poco más, donde vamos a tener que ver más este aspecto. ¿Por qué? Mira, te voy a plantear. Y dice así, desde la lingüística, que dice código de comunicación. Es decir, tú, mi estimado alumno, cuando tú quieres comunicarte con tu mamá, ¿cómo le dices? Le hablas en castellano, ¿cierto? De pronto no sé, tal vez sepas alguna lengua aborigen, ya sea el quechua, aymara o alguna lengua de nuestra selva. Entonces, pero no creo. No creo que sea tu caso. Entonces, por ende, usas el mismo código. Y al usar el mismo código, obviamente, yo estoy usando el código de qué? Del castellano. Para que ustedes que están en casa me puedan entender, comprender. Entonces, esta clase, tengo que usar el mismo código. ¿Ya? Porque si yo no usaría ese mismo código, no podríamos comprendernos. Imagínate que tú agarras y esta clase que el día de hoy la vas a recibir o las clases que estás recibiendo virtualmente las cambian de idioma. ¿Podrías? No, porque no es tu lengua natal, ¿cierto? Entonces, por eso se dice desde lingüística, desde el punto de vista de la disciplina de la lingüística, que este es un código de comunicación, pues no es un código netamente comunicativo, netamente para trasladar y recibir o dar y recibir información. No, ahora, más que nada en este siglo XXI, con esto de la tecnología y que justamente ahora nos estamos valiendo de ello, estamos viendo esto, ¿no? ¿Qué cosa? El mismo código se usa. Hasta cuando vas al WhatsApp, al chat, todo lo que son redes sociales, usan el mismo código. Ahora que está muy de moda eso de a las palabras que suelen hacerle, le quitan las vocales. Es decir, una palabra está compuesta por consonantes y vocales. Y para que al alumno, para que al joven le sea mucho más atractivo, de pronto siente cierta atracción para esto, le quita qué cosa, ciertas vocales y se hace más el acortamiento viene ahí, ¿no? Entonces la palabra. Y propiamente, tenemos que decir que eso no es correcto. Pero eso es un código también en los que se comunican, ¿no? Entonces hay que ir viendo todos esos ámbitos. ¿Sí? Continuemos. Desde la disciplina de la sociología dice es el medio para la interacción social. ¿Por qué hablamos de la interacción social, mi estimado estudiante? Porque mira, tú verás que cuando vamos a ver este aspecto de la interacción social, ¿quién no ha ido a un cumpleaños? ¿De quién? No sé. Pero ¿quién no ha ido? ¿Sí o no? A una reunión social, ya sea de niños, jóvenes o de personas, es decir, tus padres, ¿no? Mayores. ¿Quiénes no han ido? Entonces, esas reuniones son sociales. ¿Quién no ha ido, por ejemplo, a eventos de caridad, lugares donde tal vez se tiene qué cosa? Afluencia de personas. Y cuando hay personas, obviamente tú no vas a estar cohibido, ¿no? En una esquina sin comunicarte, alguien te saluda y tú agachas la cabeza. No. Por educación responde siempre. Por educación, ¿qué dices? ¿Qué tal? Hola, te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Respondes. Sí. Entonces, ¿qué te sirve de interacción? Los jóvenes en edad eh, ya un poquito más adelantada, ¿qué suelen? Esto de la sociología les permite qué cosa? Flirtear con las señoritas y tanto las señoritas con los jóvenes. Entran en un flirteo, un coqueterío para poder conocerse. Es por eso que
tienen demasiadas amistades, tanto en redes sociales, y eso se va a ver, pues porque va a ser el medio, el lenguaje va a ser el medio para la interacción. Entonces van a socializar, te permite conocer más personas, amistades. Es más, con la familia, no siempre se tiene los roces, ¿no? El acercamiento. Pero esto de la sociología te brinda justamente esto, pues, ¿no? Que viene a ser, ¿qué cosa? El hecho de interactuar con otros. ¿Sí? Bien, pasamos. Desde el punto de vista de la disciplina de la historia, es una fuente referencial. ¿Por qué hablaremos y mencionaremos que es referencial? Cuando hablamos de la disciplina de la historia, pues joven, tú sabes que viene desde el antes de Cristo hasta nuestra época. Y durante todo ese tiempo ha transcurrido infinidades de culturas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Ha habido una fuente. ¿Y esa fuente cómo han ido? Obviamente es un lenguaje que ellos han tenido que interpretar, específicamente los arqueólogos, antropólogos, infinidad de estudiosos, ¿no? De la historia. Entonces, se ha tenido que ir viendo ese aspecto. Entonces, al ver eso, han hecho el recogimiento de esta información y la han cruzado, es decir, la han cotejado, la han verificado y con otras culturas ya han visto que es por eso que se llega a la conclusión, ¿no? Por ejemplo, digamos, los chimús con los incas o los huancas con los incas nunca se llevaron. ¿Por qué? Porque hubo una fuente referencial que nos dice que los incas con los huancas nunca qué cosa hubo. Una amistad así propiamente dicha, dicen, ¿no? Dicen. O otro que los incas con la cultura de México, ¿no? También hubo cierto acercamiento ahí, ¿no? Hubieron ciertas comunicaciones, ya sea comerciales, de cualquier tipo. ¿Y cómo tenemos eso? Por las referencias históricas, por las fuentes que nos han dejado. Y eso es un lenguaje también. Mira, entonces es interesante ver este aspecto del lenguaje, ¿no? Yo solamente te he mencionado 4 disciplinas por ver. En sí podríamos ver infinidad, ¿no? Como te mencionaba hace un rato, podríamos ver desde el punto de vista del fútbol, ¿no? Esos movimientos que suelen hacer los jugadores para evadir uno que otro jugador contrario. Entonces, ese es un lenguaje que hoy en día se estudia ya. Ya hay un estudio, ¿no? De los jugadores especialmente prodigiosos, ¿no? Que tú ya, sí, los que estás pensando, esos mismos, ¿no? Esos jugadores son unos prodigios, pues, en ese deporte, ¿no? También podríamos hablar del lenguaje de programación, que justamente ese lenguaje es para crear, ¿qué cosa? Ciertas aplicaciones, programas que el día de hoy nos permiten estar lejos, pero poder comunicarnos. Entonces eso también es otra disciplina. Otra, por ejemplo, que podríamos ver sería de las flores, ¿no? Cómo es este proceso de la fotosíntesis y de una a otra flor hay cierta comunicación. Entonces, podríamos en fin, podríamos mencionar infinidad de cosas sobre lo que vendría a ser eh, el lenguaje dentro de las disciplinas. En especial, el día de hoy vamos a tratar sobre qué. Vamos a centrarnos en la lingüística, porque es netamente que la lingüística estudia propiamente el curso, ¿no? Entonces, acá verás un elefante y alguien preguntará, ¿por qué, profesor, dibujaste un elefante? Y ves una flechita acá, ¿no? No es que solamente la lingüística, en sí todos estos, para que entiendas, solo que no por cuestiones de espacio, ¿sí? Espero entiendas. Entonces, todas estas disciplinas, te la voy a graficar acá. Dice que había un elefante, te voy a contar una historia para que entiendas un poquito, dejarme entender mejor y quede claro ya el concepto, la definición de lo que es un lenguaje. Cuando vamos a ver un elefante, propiamente dicho, dice que este elefante estaba pues caminando y dice que se le acercan 3 ciegos, ¿no? No podían ver. Están ahí
andando, estos ciegos, y dice que uno de ellos se acerca por ¿dónde? Por este lado, ¿no? Este se acerca por aquí, ¿no? ¿Y qué hace? Lo empieza a palpar, a tocar. Dice que él tocaba la parte de adelante y le dice a los otros ciegos, oye, yo he encontrado, mire, esta es una serpiente, dice. ¿Y qué le dio motivo? Porque él simplemente estaba percibiendo, es una serpiente. Tocó los colmillos. De ahí dice, mira, tiene una cola larga y bota aire, sopla, dice, sopla esta cola, media rara, y es medio arrugado, húmedo es en la punta, dice. Ese es el primer ciego que se acerca por la parte de adelante. Curiosidad en los demás ciegos, es decir, en los otros dos, ¿qué sucede? Se acerca el otro por dónde. Y el otro se acerca por el medio, dice. Y toca y dice, toca acá. Oye, mira, esto parece un edificio. ¿Un edificio? Sí, porque acá tiene una columna y a este otro lado otra columna. Y acá está la base. Está sostenido por dos columnas. ¿Dónde estaba tocando? La barriga y las patas. Y dice que siempre hay un desafortunado, ¿no? Hay otro que se va por este lado, ¿no? Se va por acá. ¿Y qué dice? Toca la parte de la cola. Oye, mira, dice, este también creo es una serpiente, dice. Qué raro, dicen los otros. Y huele feo, horrible. Porque ¿qué estaba tocando? Porque él levantó y salía un olor. Entonces ahí. Y así le dice, ¿no? Entonces los otros. Conclusión. ¿Cuál es? Que mira, este de acá, ¿qué vio? Solamente esta parte. Este ciego de acá vio esta parte. Y este ciego de acá solo vio esta parte. Entonces, préstame atención. Las disciplinas nos van a dar su punto de vista, características, funciones del lenguaje, pero desde su perspectiva de cada uno. Y lo que nosotros no queremos es eso, ¿o sí? ¿Tú quieres eso? Entonces, mira acá. ¿Vamos a tener que ir viendo cada uno de esos? No, queremos ver todo, ¿cierto? Con respecto a lo que vendría a ser que el lenguaje. Entonces, esta historia te grafica mejor lo que es el lenguaje. Ahora sí, sígueme por acá. Y entonces, ¿qué podríamos decir? Que el producto social de la evolución humana desarrollado para comunicarnos mediante signos. Eso viene a ser ¿qué cosa? El lenguaje. El lenguaje es el producto social de la evolución humana desarrollado ¿para qué? Para comunicarnos mediante ¿qué? Signos. Es decir, tú para comunicarte, para hablar con tus padres, con tus amigos, usas ¿qué cosa? Un lenguaje. ¿Que tiene signos? Claro que sí. ¿Cuál es el signo que usamos nosotros? El español. ¿Solamente ese signo usamos? Por supuesto que no. Sales a la calle, miras una imagen, es otro tipo de signo, ¿cierto? Cruzas el semáforo, los colores son un signo, ¿cierto? Es más, hasta el cielo, está todo claro, el cielo. De pronto se oscurece, ¿qué te dice? Ah, lo que estás pensando, perfecto, tienes mucha razón. Entonces esos son signos que obviamente nosotros vamos a tener que ir percibiendo y recogiendo. Ahora, cuando hablamos de comunicarnos mediante signos, entenderás esto, que estudiante, que los signos nos van a ayudar a acercarnos a las personas, como hemos podido ver hasta ahora. ¿Sí? Nos han ayudado a poder acercarnos, nos han ayudado a poder llegar a buen puerto. Entonces, lo que yo te quiero decir también es esto, mira, que esto del producto social, ¿por qué se dice
producto social de la evolución humana. Recuerda un detalle, nuestro castellano ha ido evolucionando desde la época de los romanos, ¿no? Y que justamente nuestro castellano proviene del latín vulgar, ha evolucionado desde esa época que nace, por ejemplo, en España, hasta la época que hoy en día tenemos. Y sigue evolucionando, sufriendo cambios, claro que sí. Pero hay un detalle, y eso lo vamos a ver por acá. Esto va a seguir sufriendo cambios, va a ser variable. Pero nunca va a dejar de qué cosa, de ser que castellano. ¿Sí o no? Entonces, a menos claro que cambies de signo y te hables el inglés, el alemán, el chino. Pero siempre va a seguir siendo qué cosa, estable. Va a seguir siendo qué cosa, limitante, porque nunca va a cambiar. Va a seguir siendo castellano, fue castellano en la antigüedad y va a seguir siendo castellano ahora y después. Lo que sí va a ir evolucionando, adquiriendo nuevas palabras, como hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, es muy recurrente escuchar cuando dicen hoy en día, antiguamente decían maestro al profesor. Hoy en tu actualidad dicen teacher o si no miss. Y como somos tan evolutivos en el castellano, ¿qué hemos hecho? El inglés, por cierto, no tiene ningún tipo de diminutivo, pero nosotros, ya que lo hemos hecho, lo hemos adherido a nuestro castellano y le hemos agregado que el diminutivo ita. Entonces, Miss ita, listo. ¿Es correcto? Hasta cierto punto sería cacofónico. Entonces, pero hemos hecho eso. Y todo el mundo lo usa como que porque socialmente ya fue aceptado. Misita, ¿cierto? Entonces, ese detalle hay que ir viendo. Por eso te digo, ha seguido evolucionando. Y al día de hoy, en tu generación, por ejemplo, este castellano tú lo estás llevando a la aberración de pronto, ¿no? No digo tú, pero los de tu época son contemporáneos porque ya lo han llevado más allá. Es decir, ¿qué cosa han hecho? Están haciendo lo que hace un momento te mencionaba. A una palabra le quitas, ¿qué cosa? Las vocales y solo dejas consonantes. Y así escriben en redes sociales. ¿Que no es correcto? Claro que no. Pero lo hacen. Entonces, esa es parte de la evolución. Que es una aberración, por supuesto. Vamos a ver características. Ya, vamos a ver 6 características. Dentro de estas 6 características, me interesa primero, la primera, que es universal. Cuando hablamos de la característica que viene a ser en este aspecto universal, dice que es patrimonio de todo ser humano. ¿Por qué se habla, por qué se menciona que es patrimonio de todo ser humano? Mira y presta atención a este detalle. Cuando se habla es porque todo ser humano, ¿qué cosa? Lo va a tener. Todo ser humano va a hacer uso de ¿qué? De el lenguaje. Todo ser humano hace uso de un lenguaje. Y si tienes la duda, por ejemplo, ahorita estamos en Perú, estamos usando el lenguaje, ¿sí? Que es el castellano. En China usan su lenguaje. En Estados Unidos usan el inglés. Entonces, se está usando un lenguaje. Y es por ello que vas a ir viendo esto, ¿no? Ahora, eso con respecto a que es universal. Por eso es que se dice que es universal. A nivel mundial, en todo el planeta Tierra se va a hablar un lenguaje. Tanto en los perros, las flores, o perdón, las mascotas, los vegetales. Obviamente todo lo que tenga que ser, tengas vida o un ser animado, ¿no? Dependiendo de eso. Por eso te digo patrimonio de todo ser humano, porque es propio del ser humano. Oracional. ¿Por qué se dice que es oracional? Hablamos de oracional porque dice producto de la abstracción. Y acá, mira, quiero que entiendas esto. Cuando se habla de lo oracional y dice producto de la abstracción, recuerda que antes de hablar, ¿qué sucede? Piensas, ¿no? Piensas. Obvio que algunos hablan ciertas cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces, el punto es acá. Al ser
oracional, tú primero antes de hablar que es abstracto, porque lo vas a pensar. Antes lo piensas. Como por ejemplo, cuando tú has hecho alguna travesura o no has cumplido con los deberes de casa y vas a presentarle, vas a darle a tu mamá una excusa bien argumentada, primero ¿qué haces? Lo piensas, después lo articulas y esa articulación, esa voz, ¿qué viene a ser? La parte física. Entonces por eso se dice que es oracional, porque es producto de la abstracción. Es heteróclito o heterogéneo. Cuando hablamos que es heteróclito, es diferentes modos. ¿Diferentes modos de ver el lenguaje? Claro que sí. Mira, acá psicología, lingüística, sociología, historia. Son diferentes puntos que están tratando qué cosa. Al lenguaje, desde el punto de vista de la psicología, de la lingüística, de la psicología, de la historia. ¿Te das cuenta? Es heteróclito. Por eso se dice. Objeto de estudio de diversas ciencias. Diversas ciencias lo han estudiado. Han tratado el lenguaje. ¿Por qué? Tratan de ver esto. Ahora, un detalle y un dato, ¿no? Estos estudios, por cierto, lo hizo Ferdinand de Saussure, ¿no? Que es el estudioso, gramático, lingüista, algunos dicen, que estudió todo ello, ¿no? Entonces es por eso que hasta el día de hoy tenemos esto. Cuarta, innato. ¿Por qué se dice innato? Porque nace con el hombre, mi estimado estudiante. Va a nacer con el hombre. Y al nacer con el hombre, tú has visto a los pequeños, a los parvulitos, a los niños, a los bebés, cuando recién en su primer año de vida ya están transcurriendo, van hacia el segundo. ¿Qué suele suceder? Suele pasar que por supuesto, empiezan a balbucear. Y ellos van a empezar a balbucear palabras de lo que escuchan, de sus padres, su entorno familiar que tienen. Entonces es ahí donde ya viene la forma, el estilo, o que algunos llaman el dejo de cada uno que hablar. Es por ejemplo que tenemos diferentes, ¿no? Acá nomás, mira, en el Perú, tanto en el norte, acá en la sierra, y en la parte de la selva. En la selva, por ejemplo, te hablan rapidito las palabras. Y medio cantando todavía. Le dan una entonación ahí, ¿no? En Lima, ahí, ¿no? Perdón, en la costa es muy pausado y de pronto muy alargada algunas palabras. Entonces, eso es innato. Pues el entorno en el que te encuentras. Si digamos, tú agarras y llevas a uno que ha nacido acá en Huancayo y lo llevas a vivir nacido nada más a Estados Unidos, obviamente que va a empezar hablando qué cosa, su inglés, porque obviamente el entorno en el cual se encuentra, ¿qué ha hecho? Que pueda aprenderlo. Y eso es innato. Por eso se dice que es innato. ¿Por qué? Porque es una facultad adquirida. ¿Adquirida por qué? Por el hombre, ¿no? Pero esto ya viene genéticamente. Es decir, lo vas a estar aprendiendo de tu entorno. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con esto. Ahora vamos a ver el quinto. Limitante. Determina la estructura de las lenguas. Cuando hablamos que determina la estructura de las lenguas, esto tienes que ver el detalle, ¿no? Determina la estructura. Por ejemplo, nuestro castellano tiene una estructura. El inglés tiene otra estructura, el chino tiene otra estructura y el alemán tiene diferentes estructuras. ¿De estructuras en qué? Tanto en el código, es decir, la forma en la que se escribe y cómo se habla. ¿Cierto? Es distinto. Por eso se dice es limitante. Tú pues no vas a hablar como hablas el castellano, hablas el inglés. Y es más, sin ir muy lejos, podríamos mencionar nuestro quechua, nuestro aymara, por ahí lenguas aborígenes de la selva, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener este sentido que es limitante. Cada lengua tiene su propia estructura, cada lengua tiene su propio código.
Por eso se habla y se menciona de una estructura de lenguas. Y por último, mi estimado joven, doblemente articulado. Acá yo quiero que me prestes un poquito más de atención. Cuando hablamos de la biarticulación o de la doble articulación, vamos a tener que ver qué cosa. ¿Por qué, profesor, lo escribiste? Acá dice, el niño ríe. E-L N-I, Ñ, O, R, I, E. Y dice fonemas. ¿Por qué? Porque mira, te voy a explicar. Fonéticamente, para poder, fonéticamente yo puedo decir, el niño ríe. Y tú me dirás, eso es abstracto. ¿Dónde lo agarro? No está, ¿cierto? Entonces, pero mira, acá, quiero que prestes atención. ¿Cómo lo plasmo a la escritura? Acá está. Mediante estas rayas oblicuas, o algunos les dicen slash, y ahí es donde tienes que ir. Por eso se dice que es biarticulado, doblemente articulado. Y los morfemas. El niño ríe. Profesor, ¿y por qué lo has? Acá es distinto y acá. Es que acá es fonéticamente. Es decir, hablado. Acá es escrito. Entonces, él es un monosílabo, específicamente es un determinante artículo. Niño, ¿cuál es la raíz? Nin, porque de ahí proviene niña, niño, niñato, niñez. Ríe, también es otro monosílabo. Y entonces, la morfología que estudia, la estructura interna de qué cosa? De las palabras. Y ahí vas a encontrar lo que es la raíz, o también llamado lexema.